No hay palabras suficientes, ninguna lógica puede aclarar y ningún conocimiento ofrece una explicación clara. Esta es la naturaleza de muchos eventos extraños y misteriosos que han plagado nuestro mundo durante décadas e incluso siglos, dejándonos cuestionar la esencia misma de nuestra comprensión. Número 10. Presentándonos una de las auras más amenazantes está el silencio del mar. Misterios habitan sus profundidades y superficie, algunos desconocidos para nosotros. Es propio de la naturaleza del océano contener y solo susurrar sus maravillas en las orillas, dejando a los observadores preguntándose qué secretos guarda y qué enigmas siniestros acechan en su interior. Durante siglos ocurrieron muchas cosas afuera, pero en el Gran Azul, nada. Parece que en esta gran extensión ocurren más enigmas que en tierra firme. Aviones desaparecen sobre sus aguas, personas se esfuman de sus barcos, los barcos se desvanecen de la vista y criaturas extrañas dominan las profundidades. Frecuentemente escuchamos historias de embarcaciones desaparecidas y víctimas del agua. El Titanic es uno de los casos más conocidos, seguido por el Mary Celeste, el Carol A. Deering y el infame incidente del United States Ship Cyclops. Muchos de estos casos han sido investigados en algún momento, lo que ha permitido a los investigadores modernos llegar a conclusiones sobre lo que sucedió durante estos eventos. Pero la historia del Waratah sigue siendo una que aún perdura. La embarcación, un transatlántico moderno, fue construida en Glasgow. Fue creada con un solo propósito: transportar personas de un punto a otro, específicamente entre el Reino Unido y Australia. Su estructura fue diseñada intencionalmente para ser resistente, una durabilidad que inesperadamente soportaría las duras condiciones de los mares implacables. ¿Cómo prepararse para esas condiciones sin conocer todo sobre el mar? Quizás sea este descuido el que llevaría al misterio implacable del Waratah, que, según el capitán inicial que lo llevó en sus viajes de prueba, era inestable y tenía dificultades para maniobrar. Como parte de su ruta de Australia a Europa, la embarcación pararía en Durban, Sudáfrica, antes de ir a Ciudad del Cabo. Llegaría a su primer destino, el 24 de julio de 1909, atracando en la costa con 211 pasajeros. Luego, 2 días después, zarpó de nuevo, preparándose para la siguiente etapa de su viaje. Nadie lo sabía en ese momento. Pero esta partida sería el comienzo de uno de los misterios marítimos más duraderos que sigue sin explicación alguna. Al principio, el viaje iba bien hasta la mañana del 27 alrededor de las 4 a.m., cuando el capitán del Clan McIntyre, el vapor de la compañía naviera Clan Line, avistó al Waratah. El barco de vapor era más rápido y pudo alcanzar al Clan McIntyre. Un intercambio de información los pondría en camino para las 9:30 a.m. El Waratah desapareció en el horizonte, donde el clima supuestamente le favorecería. En las siguientes 24 horas llegó un huracán y las condiciones climáticas se deterioraron rápidamente. El mar se había vuelto peligrosamente agitado y, según el capitán del barco mercante que pasaba, era lo peor que había presenciado en los últimos 13 años de su carrera. Sin embargo, ese intercambio de información no sería el último avistamiento de la desafortunada embarcación. El día en que el Waratah desapareció, otro barco, el Harlow, vio a un vapor que emitía demasiado humo, lo que posiblemente indicaba un incendio. Al anochecer, el Harlow vio acercarse las luces de la embarcación. Luego, 2 destellos brillantes de luz cegaron momentáneamente a los testigos y el Waratah desapareció. Más tarde esa noche, un transatlántico de Union Castle, el Guelph, intercambió señales de lámpara con el barco, distinguiendo las 3 últimas letras de su nombre, TAH. Se esperaba que el Waratah llegara a tierra para el 29 de julio, pero nunca llegó. Su desaparición fue alarmante debido al gran número de personas a bordo y a su reputación como el Titanic australiano, considerado insumergible. La primera búsqueda, iniciada por el remolcador T.E. Fuller el 1 de agosto, fue abandonada debido al mal clima. Más tarde, los cruceros Her Majesty's Ship Forte y Her Majesty's Ship Pandora fueron desplegados, pero su búsqueda también terminó sin éxito. Un último esfuerzo ese año se realizó en septiembre por el carguero Sabine, equipado con reflectores, pero regresó con las manos vacías. Pasaron décadas antes de que se intentara buscar el Waratah de nuevo. Los exploradores varias veces creyeron hallarlo, pero solo encontraron otros barcos desaparecidos hace mucho.
El misterio del Guarata sigue intrigando, dejando tras de sí preguntas escalofriantes sin respuesta. Número 9. El mundo del arte esconde misterios, frecuentemente ligados a la desaparición y regreso de obras maestras. Un ejemplo destacado es Miguel Ángel Marisi da Caravaggio, cuya extraña muerte y desaparición de obras siguen siendo motivo de intriga. Un destacado pintor italiano de los siglos XVI y XVI-XVII, Caravaggio era conocido por sus obras inquietantes, realistas e inspiradas en la religión. La pérdida de todos los hombres de su familia por la peste, parte de un pasado traumático, influyó en su temperamento indisciplinado. La duradera fama de Caravaggio podría explicar la desaparición de varias de sus obras maestras. El caso más famoso es el de La Natividad, con San Francisco y San Lorenzo, robada del oratorio de San Lorenzo en Palermo en 1969. Aún sigue desaparecida. En cambio, Judith, decapitando a Holofernes, extraviada desde el siglo XVII, fue hallada inesperadamente en un ático en Francia en 2014. Otras obras, como el Ecce Homo y María Magdalena en Éxtasis, solo se conocían por copias hasta que apareció su versión original y auténtica. Ecce Homo en España en 2021 y María Magdalena en Éxtasis en una colección privada en 2014. La coronación de espinas, valuada en 150 millones de euros, también reapareció en Madrid después de estar perdida durante siglos. No todas las piezas perdidas siguen así. San Jerónimo escribiendo fue robado de la Catedral de San Juan en Malta en 1984 y recuperado en 1986 tras negociaciones policiales con los ladrones. Estos misterios artísticos podrían vincularse con la desaparición del artista en julio de 1610 en Porto. La ausencia de Ercole Caravaggio preocupó a la comunidad con especulaciones que iban desde él, huyendo de enemigos que hizo a través de conflictos, disputas y enfrentamientos con la iglesia por sus pinturas, hasta un accidente fatal o una confrontación. La verdad detrás de su desaparición, como las desapariciones periódicas y las reapariciones inesperadas de su arte, sigue profundizándose. El enigma. Número 8. La plaga del baile de 1518 es uno de los misterios más conocidos. Según los relatos históricos, fue ese año cuando algo extraño se desató por las calles de Estrasburgo, Francia. Todo inició con una mujer en julio, y para fin de mes, al menos 400 personas resultaron afectadas. La plaga no era aterradora, el único síntoma era bailar. Los afectados bailaban sin control y no podían parar, lo que causaba agotamiento, exposición e incluso la muerte. La plaga de baile de 1518 es la más famosa, pero hubo epidemias similares antes de esa fecha. De hecho, una de estas misteriosas plagas data del año 1021. Se supone que esta fue la primera plaga de baile que azotó Europa. Fue ese año en una ciudad alemana cuando comenzó la locura. Era Nochebuena en el pequeño pueblo cuando, según las crónicas, 18 personas se reunieron de repente afuera de la iglesia. Sus acciones posteriores causaron preocupación. Bailaron erráticamente, como si una fuerza invisible los poseyera y los hiciera marionetas. El sonido de los aplausos y los cánticos rebotaba por todo el pueblo, resonando en la noche y llamando la atención de la multitud que estaba reunida adentro. Aparentemente, el grupo no estaba al tanto del evento en la iglesia, pero los sacerdotes locales aún no se habían dado cuenta de esto. Molesto por lo que consideró una falta de respeto, maldijo al grupo para que bailara un año y dijo que hacían la danza del pecado, origen del nombre Danza del Pecado de Kolbeck. Hasta la Navidad siguiente, el pueblo siguió experimentando estos extraños brotes de alegría, no deseada e imparable. La plaga se transmitía entre personas. En la Navidad del año 1022 hubo un cese final. Para entonces, el baile ya había agotado a muchos. Cayeron donde estaban, algunos entrando en un sueño profundo y otros sin volver a despertar. Desde entonces, eventos similares siguieron atormentando esa época. Lo más inquietante de ellos es que, incluso hoy en día, no sabemos qué los causó. Solo se han ofrecido teorías, con especulaciones sobre psicosis colectiva, envenenamiento por cornezuelo y entidades sobrenaturales. La verdad sigue eludiéndonos. Número 7.
La radio es una fuente de entretenimiento aparentemente normal, un sistema donde se puede reproducir música desde un área en la que pueden operar programas de entrevistas y un medio para transmitir noticias. A simple vista, parece algo ordinario y directo. Pero acechando detrás de la estática en Homs hay un mundo de misterio inquietante. Desde el surgimiento de la radio, a finales del siglo XIX, extraños enigmas han rondado las ondas electromagnéticas, dejando perplejos a aficionados, expertos y entusiastas. Uno de esos enigmas son las estaciones de números de onda corta que transmiten señales y mensajes inexplicables a través del sistema. Estos mensajes suelen estar encriptados con códigos o lenguajes secretos. Cualquiera puede sintonizar cualquier transmisión en cualquier momento, con solo girar una perilla. Hacerlo puede llevar a los oyentes por una madriguera de conejo, de la que preferirían desconectarse. Este sería el caso el 17 de noviembre de 2012, cuando una señal extraña pudo ser captada por personas al azar en todo Estados Unidos. Los mensajes, con voz extraña y distorsionada, llegaron en 6 partes durante 2 días. Una mujer española habló sin presentarse ni explicar su extraño mensaje. Venían de una estación de números de onda corta HM01 originada en Cuba. Comenzó ese día a las 16:00 y terminó al siguiente a las 10:00. Cada horario de transmisión de 1 hora consistía en 2 emisiones, una en la hora y otra a la media hora. Entre ellas, un silencio ominoso interrumpido por distorsión y estática. La transmisión atrajo de inmediato a entusiastas que se apresuraron a descifrar lo que decía la voz y para quién estaba destinada. Solo pudieron descifrar un fragmento de información. Los mensajes de onda corta provenían de Cuba, el mismo lugar que Radio Habana, y la voz había sido generada por Windows XP. Más allá de esto, el mensaje de onda corta seguiría siendo un misterio fascinante. Los misterios de la onda corta han sido usados mucho tiempo y fueron clave en la comunicación durante las guerras. El envío de mensajes secretos parece ser más bien una reliquia de la Guerra Fría, nacida en una época en la que el espionaje era una práctica común. ¿Por qué se transmitían mensajes secretos cubanos en 2012? Una época en la que el Internet permitía señales de inteligencia más privadas y métodos seguros para hacer llegar información a partes específicas. En este punto, la onda corta ya no tenía sentido. No era tanto la existencia aleatoria de la señal HM01 lo que preocupaba a muchos, por supuesto, sino más bien cuáles eran sus intenciones y qué estaban diciendo. Los entusiastas empezaron a teorizar que las ráfagas de mensajes cifrados eran de naturaleza siniestra, sugiriendo que podrían provenir de algún tipo de servicio de inteligencia clandestino, transmitiendo tema amenazante. En octubre de 2022, la estación finalmente salió del aire tras un apagón eléctrico causado por el huracán Ian. Al año siguiente, HM01 volvió a estar fuera de línea por razones desconocidas, antes de volver a estar activa y permanecer así, permitiendo que este misterio perdure. Número 6. Las sociedades secretas, organizaciones que nunca dejan de cautivar. Han dejado misterio y conspiración donde quiera que van. Luego desaparecen tan rápido y de manera tan extraña como aparecieron. Su secretismo es preocupante. ¿Qué asunto siniestro se esconde detrás de esas puertas cerradas? Entre las primeras organizaciones de este tipo que allanaron el camino para sus sucesoras estuvo la Orden Rosacruz, una hermandad con varios grupos establecidos en todo el mundo. Afirmaban poseer sabiduría esotérica que había sido transmitida desde tiempos antiguos. Los orígenes de las enseñanzas se narraron en libros publicados anónimamente, sugiriendo que la sociedad surgió ya en 1614, donde se le conocía como la Orden de la Rosa Cruz. Se dice que las enseñanzas combinaban el misticismo y la alquimia, lo que los convertía en un grupo particularmente influyente, pero temido. Fue la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz la que capturó la imaginación del público, sirviendo como una de las sociedades secretas más conocidas de su época. Aunque solían mantenerse al margen, en 1623 las cosas con los Rosacruces se volvieron extrañas. Ese año, en París, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Anunciaban la ominosa llegada de los hermanos de la Rosa Cruz. El letrero dice: nosotros, como diputados del Colegio Principal de los Hermanos de la Rosa Cruz, hacemos algo visible e invisible. Permanezcan en esta ciudad, por la gracia del Altísimo, a quien dirigimos los corazones justos. Más señales sugerirían que estaban ahí para mostrar y enseñar sin el uso de libros, y cómo buscaban alejar al hombre de sus caminos erróneos.
La noticia se difundió rápidamente por la ciudad y eventualmente un extraño rumor comenzó a circular entre los vecinos. Supuestamente había 36 agentes que actuaban en nombre de la sociedad secreta. Supuestamente habían condenado al cristianismo. Y a cambio se les daría la habilidad de teletransportar riquezas e incluso la capacidad de mezclarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El miedo se desató en la ciudad mientras crecía la preocupación por la amenaza inminente. El susto surgió cuando París comenzaba su locura por las brujas y los Rosacruces eran el centro de la cacería. El miedo tampoco era completamente infundado. Los rumores provenientes de Alemania sugerían que la hermandad también había estado rondando por sus vecindarios. La idea de que esta presencia invisible había llegado a París parecía aún más probable como resultado. No está claro si los hermanos de la Rosacruz alguna vez entraron a la ciudad, o si, solo, algunos individuos temerosos que escucharon los rumores de sus vecinos germánicos intentaron advertir a las masas. Los eruditos han especulado que fue simplemente un engaño, uno que buscaba deliberadamente crear una sensación, alimentando una locura que ya iba en aumento. Número 5. El Dr. E. A. Wallace Budge fue curador en el Museo Británico de Londres, donde su principal enfoque eran las antigüedades egipcias y asirias. Sus esfuerzos resultaron en una colección de enormes cantidades de tabletas cuneiformes, papiros y manuscritos griegos, árabes, coptos, etíopes y asirios. Budge realizó numerosos viajes a Mesopotamia y Sudán, donde llevó a cabo varias excavaciones arqueológicas, ampliando su portafolio. Más tarde, Budge publicaría varios tipos de libros sobre los efectos de traducir textos antiguos a libros, con un enfoque en el campo de la arqueología. En 1920, Budge fue nombrado caballero. Pero antes de alcanzar estos logros, el gran curador debía ser estudiante primero. Por supuesto, Budge no nació con este conocimiento y tuvo que asistir a la universidad. Asiste a seminarios y visita la biblioteca pública para descubrir los secretos de Egipto y de las lenguas antiguas. Mientras estudiaba en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, le dieron la oportunidad de estar a cargo de una expedición espléndida. El Dr. John Peel del Christ College fue uno de los que le ofrecieron la oportunidad. Le dijo al estudiante que si se examinaba en asirio, podría hacerse cargo de dicha expedición. Los fondos de Budge eran insuficientes en ese momento, pero él estaba ansioso por recibir esa oportunidad. Se le otorgaría este premio si aprobaba su examen, el cual evaluaba sus habilidades en el antiguo idioma asirio. Un profesor de Oxford prepararía 4 exámenes poco después de establecer las fechas. La noche antes del examen de Budge, ocurrió algo muy extraño. Esa noche, mientras se quedaba dormido, empezaría a soñar. En la fantasía de su mente se vio sentado en un cuarto que nunca había visto antes. Era un cuarto como ningún otro, equipado con una gran claraboya, pequeño pero acogedor. Luego, entró el examinador y le entregó un sobre largo lleno de papeles verdes. Budge era el único estudiante ahí, aparentemente el único que presentaba el examen. El tutor cerró con llave y salió, dejando al estudiante solo de nuevo, en el sueño. Miró el papel y vio que todas las preguntas y extractos eran de textos asirios y acadios, y necesitaban ser traducidos. Budge respondió fácilmente las preguntas. Sin embargo, cuando llegó al texto, se encontró sudando solo de verlos. No pudo traducirlos. Al notar esto, sintió una gran emoción y despertó asustado de la pesadilla. Después de un poco de convencimiento, logró volver a dormir, pero el sueño se le apareció 2 veces más, infundiéndole un mayor sentido de miedo con cada fantasía. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, bajó las escaleras, tomó algunos libros y buscó textos asirios y acadios, trabajando en ellos hasta el amanecer. Ese día, a las 9 de la mañana fue a la universidad, pero le informaron que no había lugar para él. En la sala de exámenes ya estaba ocupada por un examen de clásicos. En su lugar, lo llevaron a una sala junto a las cocinas. Al entrar, Budge notó que ya lo había visto antes. La habitación era casi igual a la de su sueño, incluso con el tragaluz. El tutor sacó un sobre largo de su bolsillo y extrajo hojas de papel verde. Por un momento, Budge debió preguntarse si todavía estaba soñando. El tutor dijo que las hojas debían ser verdes, porque el examinador tenía la vista sensible y ese color le ayudaba a escribir en cuneiforme.
Tal como en el sueño de la noche anterior, Patch observó cómo el examinador salía del salón y lo cerraba con llave detrás de él. De manera extraña, cada pregunta era exactamente igual, línea por línea, a las de su sueño. Pudo responderlas con facilidad. Aunque no podía explicar exactamente lo que le había sucedido, el curador creía que debía tener algo que ver con su madre y su abuela materna. Ambas solían tener ese tipo de sueños, los cuales se creía que eran obra de la providencia divina. Número 4. La Atlántida, la legendaria isla mítica descrita por Platón, se encontraba en el Océano Atlántico. En un solo día y noche desaparecería, hundiéndose y sin volver a verse. La historia es única y casi inaudita, pero la Atlántida no es el único lugar emblemático que desapareció rápidamente. En el condado de Cork, Irlanda, se encuentra el pueblo pesquero de Ballycotton, que se extiende a lo largo de la costa, abarcando 16 millas. Su playa de arena da al bahía de Ballycotton, ofreciendo una vista panorámica del océano azul oscuro. Debido a su pequeña población y su naturaleza aislada, casi nunca pasa nada aquí en el pueblo, al menos hasta el 17 de julio de 1878. Fue ese día cuando los residentes despertaron ante una visión extraña. Allá afuera, en la que antes era una gran vista sin obstrucciones, había una isla completamente nueva. Apareció ahí, aparentemente de la noche a la mañana. Los habitantes se reunieron en la orilla, observando el enigma. Desde la costa podían ver varias características, incluyendo bosques, montañas e incluso valles. Intrigados por la aparición, los pescadores salieron en sus botes para explorar la nueva formación. Sin embargo, a medida que se acercaban más y más, la isla comenzó a disiparse. Al llegar al área, la isla había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Desconcertados, los pescadores regresaron y desde la orilla miraron hacia la bahía, ahora vacía, restaurada a su estado original. Este avistamiento fue tan increíble que se documentó por completo y ha perdurado con el tiempo, permitiendo que los entusiastas de la actualidad también se vean atraídos por este antiguo misterio. Por supuesto, el descubrimiento de este evento no estuvo exento de teorías. Los investigadores propusieron que el extraño avistamiento solo fue una alucinación, un espejismo o una fata morgana. Otra explicación que algunos han propuesto se relaciona con la isla de High Brasil, una isla legendaria que se cree es la Tierra Prometida. A pesar de las numerosas teorías, nadie sabe realmente qué sucedió el 7 de julio de 1878. Número 3. ¿Qué le sucedió realmente al vuelo 800 de Trans World Airlines? Esta es la pregunta que nos hacemos desde 1996. El 17 de julio de ese año, el desafortunado vuelo 800 de Aerolíneas Transmundiales volaría de Nueva York a París por la noche. Era un avión Boeing 747-131 Jumbo Jet, construido para transportar pasajeros en ese tipo de viajes. El avión ya había completado casi 17,000 vuelos, acumulando poco más de 93,000 horas de tiempo de vuelo. Cada viaje anterior había sido un éxito, pero en este día el contador se detendría. El vuelo 800 de Trans World Airlines despegó del aeropuerto John F. Kennedy alrededor de las 8 p.m. 12 minutos después, la grabadora de voz de la cabina se detuvo, seguida inmediatamente por una explosión a 13,700 pies. El Boeing 747 se desintegró con 230 personas cayendo al Atlántico. Las autoridades y el FBI investigaron el evento, recuperando a las víctimas y el 95% de la aeronave. Los investigadores reconstruyeron el fuselaje y reunieron 700 testimonios, lo que generó diversas teorías de conspiración. Cuando la reconstrucción no dio solución, después de 4 años, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que un cableado defectuoso causó el accidente. Pero muchos testigos del FBI informaron consistentemente haber visto una estela de luz elevarse hacia el avión momentos antes de la bola de fuego, lo que sugiere una causa más siniestra. La principal teoría era un ataque con misil. Algunos pensaban que fue un impacto accidental de un misil de prueba de la Marina durante entrenamientos programados para ese día. Algunos creían que fue intencional, provocado por un país enemigo. Se descartó el impacto de un meteorito por la posición de la estela, aunque se halló residuo explosivo. La ausencia de patrones de alta energía descartó un ataque a bordo. Surgieron otras ideas, como manipulación de pruebas por el FBI y discrepancias en datos de radar.
A pesar del veredicto oficial, la pregunta de qué sucedió realmente con el vuelo 800 de Trans World Airlines sigue sin respuesta. Número 2. Europa ha sufrido varias plagas desde el 541 después de Cristo, incluidas epidemias no bubónicas y las extrañas plagas de baile. Durante los siglos XV y XV-XVII, la siniestra enfermedad del sudor azotó Europa. Su aparición era repentina y misteriosa, con diversos síntomas que iban desde la paranoia hasta la parálisis y, de manera fatal, cobró la vida de casi el 50% de los afectados. La enfermedad, posiblemente traída por mercenarios durante la Guerra de las Rosas, desapareció misteriosamente en 1578 sin dejar rastro ni evidencia de su causa. Más de un siglo después, el sudor regresó en 1718 en la región de Picardía, Francia, como el sudor de Picardía. Trajo los mismos síntomas intensos: sudoración profusa, fiebre alta, dolores de cabeza, delirio y postración. Las personas afectadas experimentaban pulso acelerado, palpitaciones, dificultad para respirar y a veces sangrado nasal. Las reinfecciones eran frecuentes y la mortalidad llegaba al 20%. Aunque era la misma enfermedad, su repentina reaparición no tenía explicación. Los brotes continuaron durante siglos, afectando a 6.000 personas en 1906 y persistiendo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, la enfermedad desapareció sin dejar rastro, dejando a los investigadores modernos sin material para estudiar, y su causa sigue siendo desconocida. Número 1. Tras la muerte de su padre en 1775, John Williams asumió la administración de la mina Will Maiden. En 1779, él era el agente de 22 minas desde la oficina de contabilidad de Will Damsel. Luego fundó una industria de fundición en Cornualles, ascendió en los rangos, formó asociaciones y mantuvo a su familia como una de las mineras generacionales más exitosas. Williams era un hombre de negocios trabajador y directo que no tenía tratos con el misticismo ni con nada sobrenatural. Sin embargo, él sería quien sufriría algo similar. En mayo de 1812 eran las primeras horas de la mañana cuando se despertó de un sueño angustiante en el que se veía a sí mismo de pie en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Williams supuestamente vio a un hombre con abrigo azul y chaleco blanco apresurarse a entrar en la habitación mientras estaba allí. Otro lo siguió poco después, vistiendo un traje marrón con botones dorados. Este hombre de repente se lanzó adelante, pistola en mano, y la apuntó al primer hombre que entró. Disparó y los espectadores vieron la bala entrar en su pecho, hiriéndolo de muerte. Los testigos derribaron al asesino mientras Guillermo intentaba identificar a la víctima. Descubrió que era Spencer Perceval, el entonces primer ministro. Le contó este sueño angustiante a su esposa, quien lo desestimó y lo animó a volver a dormir. Williams tendría el mismo sueño 2 veces más. Más tarde, preocupado por su sueño, intentó advertir a Perceval, pero sus amigos lo disuadieron. Ellos creían que lo tomarían por un loco. Durante los siguientes 11 días, revisaba los periódicos, preguntándose si la noticia del evento iba a salir. Estaba claro que su sueño le había causado mucha ansiedad a Williams. Resulta que esa ansiedad no era infundada. El 13 de mayo, el hijo del gerente de la mina irrumpió en su habitación con noticias inquietantes. El primer ministro fue mortalmente herido 2 días antes en la Cámara de los Comunes. Mientras avanzaba la historia, él y su esposa notaron lo similar que era el suceso a su sueño. Incluso en los más pequeños detalles de la ropa del asesino y la víctima. Parecía que John Bellingham siguió a Perceval hasta la Cámara de los Comunes, donde le disparó al primer ministro con una pistola. Detuvieron a Bellingham al regresar de Rusia a Gran Bretaña por una supuesta deuda. Luego estuvo preso varios años antes de ser liberado. Luego pidió al gobierno una compensación, pero no tuvo éxito. Probablemente fue este evento, junto con su ruina financiera, lo que lo llevó a buscar la vida de Perceval. Se supone que Bellingham creía que este asesinato era la única manera de obligar al gobierno a atender sus problemas. Nadie pudo haberlo visto venir, excepto Williams, por supuesto. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.
Soy Top 5 Desconocidos y nos vemos en el próximo video.